en todo este tiempo, en estos 3 años, la gran cantidad de testimonios con la que contamos es realmente la que trasciende todas las fronteras y la que invita a al menos ver de qué se trata, qué es, cómo funciona, cómo nos podemos beneficiar con esta tecnología, ¿no? NumiCar es el producto estrella de Numinow. Tenemos la versión 8.0 actualmente, que es la imagen que vemos en pantalla. Sin embargo, las versiones 6, 7 y 8 cuentan con la misma tecnología. La única diferencia es que la 7 y la 8, a diferencia de la 6, cuentan con el cordón, que tiene también tecnología cuántica, al igual que el accesorio. No significa que por esto es necesario utilizar el cordón y el accesorio sin poder separarlos, porque funcionan por separado también. Es decir, que son 2 productos en uno, el cordón por un lado y el accesorio por el otro. Pueden al mismo tiempo ionizar agua y al mismo tiempo colocárselo sobre una parte del cuerpo, o sobre 2 partes del cuerpo distintas al mismo tiempo. ¿Qué es este accesorio? Este accesorio es un accesorio auxiliar, es una herramienta complementaria que está conceptualizada con tecnología cuántica de última generación, diseñada en Alemania, ¿sí? Compuesta por un circuito único, sí, que es electrónico, no es eléctrico, tiene una combinación de minerales que aportan una gran carga de iones negativos, y en este circuito hay 2 especies de antenas que se llaman microtrips. Me han llegado algunos comentarios de ¿qué es eso de los microtrips? Parece que es un término que no existiera. Bueno, estos términos fueron determinados, sí, por el CIETEC, por el CONACYT, quien analizó el accesorio, y justamente se consideran microtrips a antenas que funcionan bajo el efecto de la resonancia y que no funcionan como un microchip, ¿sí? Hay una gran diferencia en esto. En esas antenas hay los conductores que ayudan al traspaso de información de frecuencias. La combinación entre los minerales y el efecto de estas antenas que funcionan a través del intercambio de frecuencias resonantes son las que generan el gran efecto o los grandes beneficios en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en la restauración de nuestro campo, en la elevación de frecuencia vibratoria, porque trabajan bajo este concepto que se denomina tecnología cuántica, en donde un área emergente de la tecnología llamada óptica cuántica es el área que se dedicó durante el último tiempo al estudio de cómo se intercambian entre los entes vivos o entre las materias la frecuencia. Es decir, ¿qué sucede si yo me encuentro en un lugar y otra persona trae otra frecuencia? ¿Qué sucede en ese intercambio de frecuencias? Analizando, lógicamente, los campos electromagnéticos, las ondas, las partículas, y de esta manera generando productos o herramientas que cuenten con la capacidad de ser un procesador de información de frecuencias para armonizarlas, ordenarlas, reestructurarlas, y de esta manera amplificando esas frecuencias, devolviéndole al campo al que se expuso, en este caso nosotros como personas, cómo pueden ser las plantas, cómo pueden ser los animales, cómo puede ser el agua, ¿sí? Una restauración desde niveles subatómicos. No contiene sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, ni componentes radioactivos. Podemos ver que en determinados momentos el accesorio se queda como adherido en ciertas zonas, no porque tenga magnetos, sino porque existe un intercambio entre los iones positivos que tenemos en nuestro cuerpo, que son las principales toxinas, los principales contaminantes que conforman los radicales libres y elevan el estrés oxidativo, generando inflamación local. Entonces, cuando acercamos el accesorio en esa zona en particular, se adhiere como si estuviese imantado. La realidad es que es el intercambio entre el efecto de la ionización negativa y la ionización positiva que genera esa adhesión, digamos, esa imantación, ese magnetismo, en realidad esa es la palabra que se debe usar, para empezar a erradicar y depurar de la zona el exceso de radicales libres. Tampoco tiene componentes radioactivos, es decir, que no funciona bajo radiación, como todavía se sigue hablando en algunos casos, poniendo en duda si esto pudiese tener un efecto radioactivo. En realidad,
ahí hay que introducirse ya en estas terminologías y en qué es bueno y qué es malo, ¿no? Un efecto de radiación negativa o perjudicial genera estrés oxidativo. Nuestro accesorio hace todo lo contrario, ¿sí? Lo que hace es disminuir el estrés oxidativo, elevar la frecuencia vibratoria, amplificar el campo, cosa que un efecto de radiación, ¿sí? Un componente radioactivo perjudicial para la salud, hace totalmente lo opuesto. Por eso es que hay una enorme diferencia entre decir que es radioactivo generando efectos perjudiciales o nocivos en la salud, y por el otro lado decir que contiene minerales que son los que pueden tener una carga, ¿no?, de radiación, pero beneficiosa para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Por todo lo que no tiene, ya vamos directamente a una conclusión, que es que no tiene contraindicaciones, porque si tuviese magnetos, si tuviese pilas, si tuviese sistemas eléctricos, las personas con marcapasos no la podrían utilizar. Sin embargo, no hay contraindicaciones, la pueden utilizar sin inconvenientes, y hemos tenido casos, testimonios, en donde tenían una vida útil del marcapasos de 3 meses de duración, y cuando se colocan el accesorio vuelven a hacerse estudios y da que ahora la vida útil era de 7 años. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe, como muchos resultados del accesorio, en donde no podemos predecir, no podemos garantizar qué va a hacer, pero algo está haciendo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, muy simple, y por primera vez existe algo en el mundo que no sea tan sencillo como pacientes, como personas, a las que no nos involucra activamente, porque en este caso solo tenemos que llevarlo sobre nuestro cuerpo, en la zona afectada, en la zona de lesión, en la zona inflamada, sobre la herida, sobre el ojo, sobre el oído, sobre la cabeza, donde sea que tengamos el problema, el conflicto, la afección, se coloca directamente, ya que trabaja en profundidad principalmente y luego en amplitud. De esa manera se obtienen resultados más beneficiosos en poco tiempo. Ahora, esta imagen que ven de fondo es un campo electromagnético. Normalmente todos los seres que habitamos este planeta estamos expuestos a desequilibrios constantes, a un campo electromagnético totalmente desordenado, inestable, irregular, con la cantidad de canales que las ven como fibras. Son canales energéticos que están totalmente enredados, irregulares, bloqueados, con fugas, y de esta manera se conforma nuestro campo, generándonos inestabilidad. Cuando acercamos el accesorio a menos de 50 centímetros de nuestro cuerpo, este campo empieza a tomar se reestructura y empieza a tomar una forma que se llama toroidal. Es la forma geométrica perfecta para brindarnos estabilidad de manera inmediata. Por eso es que cuando hacemos ciertas pruebas, como las kinésicas de fuerza, estabilidad, equilibrio, resistencia, nosotros no nos movemos. Estamos bien enraizados a la tierra. ¿Por qué? Porque justamente reestructuramos nuestro campo, estas fibras empiezan a tomar un orden, un eje central que es la columna vertebral, el flujo energético comienza a ser continuo, rápido, eficaz, y de esta manera comienzan a desbloquearse los principales vórtices de energía, los principales lugares de información donde hay bloqueos, donde hay trabas, donde están sucediendo justamente, donde se está gestando el conflicto que va a llevar a la enfermedad. Otro de los grandes efectos de los cuales podemos mencionar, además de la reestructuración por la elevación de frecuencia vibratoria y amplitud del campo electromagnético, es el efecto de la disminución del estrés oxidativo. Dato sumamente interesante, debido a que el estrés oxidativo fue considerado la principal causa del origen de todas las enfermedades que existen, incluidas, lógicamente, el cáncer, que fue a través de la cual se llegó a esta información y se le otorgaron premios Nobel a los científicos que descubrieron que era muy importante lo que sucedía en un entorno celular y en el medio celular cuando había una gran acidez en el medio, es decir, un pH bajo, había una gran cantidad de radicales libres,
una elevación del estrés oxidativo, y esto con el tiempo iba generando una desestabilidad metabólica, una función celular anormal, y de esta manera comenzaban a dañarse las funciones celulares y por ende la célula misma, que empezaba a replicarse bajo una manera incorrecta, ¿no? Como podemos ver en la imagen a la derecha. ¿Qué sucede cuando acercamos el accesorio? Justamente el trabajar bajo el efecto de la ionización negativa va empezando a intercambiar, digamos, o desplazar para depurar el exceso de radicales libres que conforman el estrés oxidativo. Entonces, vamos desprendiendo las frecuencias de los iones negativos que son armonizantes para estabilizar membranas celulares, función celular, empezar a sacar iones positivos que son aquellos que van generando continuamente el daño en nuestras células. Continuamente y desafortunadamente estamos expuestos permanentemente a los radicales libres, porque vivimos en una sociedad en donde hay tránsito, donde hay frecuencias muy desarmónicas, donde hay contaminación medioambiental, donde hay radiaciones ultravioletas, radiaciones de antenas, por ejemplo, de electrodomésticos. La alimentación es deficiente, carente, porque está procesada, porque está sintetizada, entonces constantemente estamos incorporándonos radicales libres a nuestro cuerpo, y hoy en día contamos con esta herramienta que es muy poderosa al momento de generar una disminución de este estrés oxidativo o prevenir, digamos, situaciones que sean desequilibrios orgánicos por la eliminación de los radicales libres. ¿Cómo los eliminamos? Por sangre, por la piel, por ejemplo, porque cuando empiezan a quitarse de los tejidos estos iones positivos, estos radicales libres, empiezan a circular por el torrente sanguíneo y de esta manera se eliminan por orina, materia fecal, sudor, hasta por erupciones en la piel, porque de alguna manera hay que eliminar el exceso de toxinas. Y ahí es donde aparecen los síntomas de la crisis curativa. Cuando hablamos de crisis curativa, justamente estamos hablando de que esa persona tenía un gran grado de intoxicación y de alguna manera está liberando este exceso de toxinas de sus tejidos al torrente sanguíneo para ser eliminados bajo cualquier sistema de excreción. Por eso también aparecen síntomas como gastrointestinales, mayor número de evacuaciones, hasta náuseas, vómitos o alguna erupción en la piel en el lugar de la colocación, o la orina más concentrada, o sea, más densidad, más olor, o mayor sudoración. Son todos síntomas normales que hablan de un sistema depurativo o desintoxicante activo. Es importante comprender que el accesorio no trabaja por enfermedad, sino restaurando y reordenando los desequilibrios a niveles subatómicos, ¿sí? En paquetes llamados quantum, que son justamente estos paquetes de información que se localizan de una manera más pequeñita que los protones, los neutrones, los electrones, que a la vez se pueden ver en el mismo momento como una partícula o como una onda. Y ahí entran los conceptos o las leyes, digamos, que traen la información de la mecánica cuántica de partícula-onda, donde de repente vemos una cosa y puede estar siendo otra, ¿sí? Ahí está el principio de la dualidad. ¿Cómo es que de repente alguien está viendo el sol o la luz y el otro está viendo la sombra? ¿Cómo de repente alguien está teniendo una vivencia y otro está teniendo otra? ¿Sí? Entonces, aparecen muchos conceptos a raíz del principio, ¿no? De la partícula onda, de principios de la relatividad, de la dualidad, muchos conceptos que se desprenden a través de lo que se pudo observar en estos paquetes llamados quantum. Bueno, dentro de los estudios que estuve realizando en este tiempo, en estos 3 años, de los cuales pude certificar o al menos comprobar, porque son hallazgos en realidad, los resultados y hacer asociaciones directas con los beneficios que veníamos viendo y los testimonios que estábamos teniendo, ¿no? A través de las experiencias de la cantidad de personas que fueron mostrándonos los resultados desde lo clínico, ¿no?
hicimos estudios con el Quantec, con el Esquio, con el BioWell, que son sistemas de resonancia cuántica, con la radiestesia que se medían a través del aurímeter, de péndulos, con células madres, donde se expuso directamente el accesorio a células madres extraídas de cordones umbilicales de bebés recién nacidos, y a los 15 días se veían los resultados, con frotis de sangre, análisis bioquímico del agua, en donde ya saben que obtuvimos resultados a partir de los 7 minutos de la colocación, 7 minutos, 1 hora, 12 horas, 24 horas, a más tiempo de exposición, mejores resultados. Entre estos resultados, dentro de los más interesantes, son justamente que a las 24 horas en el agua se mostró un 10% de regulación del pH. En el Esquio, en el Quantec, también se observó que el pH se modifica. Y ahí otra vez hacemos una relación directa con qué sucede en el entorno celular. Si una célula se desarrolla de una manera errónea o maligna, es porque en ese entorno hay una acidificación, es decir, un pH bajo. Y el accesorio está generando una regulación del pH, alcalinizando justamente el entorno. Otra vez, esto fue visto a través del agua, a través del Esquio, a través del Quantec, en donde hacemos justamente una correlación con lo que está pasando en las células, que además disminuyen el estrés oxidativo, cosa que se vio en un estudio que se hizo a través de un test de Bradford con microscopía óptica, en donde se extrajo sangre de una persona, le midió el grado de estrés oxidativo, y al cabo de 20 minutos de exposición al accesorio, el estrés oxidativo bajó un 20%. Pasó de un estrés moderado a un estrés leve, es decir, un estrés que puede generar un daño celular a un estrés totalmente normal. También se realizaron pruebas con contadores Geiger de uso profesional, no de uso doméstico, y voy a aprovechar que lo tengo acá porque es el que se muestra en todos los videos en donde dicen danger. Parece que el accesorio puede ser peligroso para la salud. Bueno, hasta inclusive las mediciones en el lugar donde yo vivo, que es en el medio del campo, con el accesorio dan totalmente normales, cosa que a otras personas les da totalmente anormales. Entonces, no se utilizan estos aparatos para hacer mediciones, como tampoco tiras de pH compradas en tiendas virtuales, como tampoco péndulos, las personas que no están capacitadas para usar péndulos, ¿sí? Por eso es que recomendamos más bien análisis que tengan una metodología, que tengan un proceso de estudio, que estén avalados o certificados por instituciones que se dedican a hacer este tipo de estudios para poder tener los resultados correspondientes a lo que se está midiendo. Se hicieron estudios en fibroblastos, en donde a las 24 horas aumentaban 10.000 fibroblastos nuevos, y esto también hace una asociación directa con el grado de cicatrización, ya que son células del tejido conectivo y son las que secretan, por ejemplo, colágeno, entre otras sustancias muy importantes en el momento de la regeneración de un tejido. Con oxímetro de pulso, con fotos Killian, y más de 30 análisis que realizó el CIETEC y el CONACYT para determinar que el accesorio es inocuo para la salud porque no es capaz de generar ningún tipo de daño de acuerdo a los componentes que contiene. Dentro de los beneficios son miles y miles. La verdad es que no podemos siquiera describir todos los beneficios que experimentan las personas porque son muchos y depende de cada uno. Sin embargo, podemos sí hablar de los que pudimos demostrar y que puede que las personas no sientan directamente este resultado. Sin embargo, sí suceden, ¿sí? Por ejemplo, en el campo físico aumenta la estabilidad, la resistencia, el equilibrio, la fuerza, y esto lo pueden medir a través de las pruebas kinésicas. La oxigenación lo pueden medir a través del oxímetro de pulso. Efectos depurativos y desintoxicantes con los síntomas que les mencioné anteriormente. Alivio del dolor, aceleración de la cicatrización, mejora la postura y la elasticidad, eso también lo pueden ver, lo pueden medir. Aumenta el rendimiento físico, también medible. Mejora el descanso con un sueño más profundo y reparador en la mayoría de los casos, no significa que en el 100%.
cambios en el campo energético, elevando la frecuencia, reestructurando, reordenando y amplificando el campo a más de 10 metros de distancia del cuerpo físico, en comparación a 50 centímetros o 1 metro que normalmente lo tenemos. Mayor protección energética, desbloqueo de los principales vórtices energéticos. Estabilidad emocional, el 80% refiere a estabilidad emocional, mayor fuerza de voluntad, de motivación, discernimiento, enfoque mental, ¿sí? Muchos resultados con el uso del accesorio. Dentro de las pruebas de comprobación podemos principalmente determinar de acuerdo a lo que la persona tiene como limitación. Si la persona no puede levantar un brazo, entonces observemos y probemos el accesorio directamente en el hombro, por ejemplo, y veamos qué sucede otra vez levantando el brazo con el hombro. Podemos evaluar la elasticidad si la persona no llega a tocar con sus manos el piso, por ejemplo, y entonces ahí volvemos a hacerlo con el accesorio y vamos a notar que en algunos casos se aumenta hasta un 10 centímetros la elasticidad. Pruebas de fuerza, pruebas de seguridad en la marcha, por ejemplo, una persona que le cueste levantarse de una silla, que se levante sin el accesorio, que camine, que suba una escalera, luego le colocan el accesorio y vuelven a hacer las mismas pruebas para ver qué sucede con y sin el accesorio, ¿sí? Hay muchas pruebas que ustedes pueden hacer para determinar hasta el rendimiento físico, el oxígeno y demás. Modo de uso, muy sencillo, solo usarlo 24/7, es fundamental, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo no tuve resultados. Hace unos días una persona me escribe, me hace un comentario y me dice, a mí eso no me hizo nada, yo no tuve resultados. Además, a veces viene hasta con enojo el comentario. Y lucé 3 horas en el cuello para que se me vaya el dolor y no se me fue. 3 horas cuando toda la vida llevan un dolor en las cervicales. La verdad es que si esto fuese en el 100% de los casos así, milagro de Dios que seríamos todos directamente, perduraríamos en el tiempo, ¿no? En la vida, seríamos longevos, sanos, sin que nos pase absolutamente nada. Y sabemos de que va a depender de muchísimos factores los resultados y ahora lo vamos a ver. No podemos pretender que el accesorio nos resuelva la vida, no resuelva el dolor, no resuelva un defecto anatómico, no resuelva una mutación de un gen. No podemos pretender ni generar expectativas sobre el resultado, simplemente debemos sumergirnos o introducirnos, ¿no? Y esperar lo que sea, no esperar nada, porque de esa manera nos vamos a sorprender más que esperar mucho y generarnos una frustración. Se coloca localmente en la zona de dolor, en la herida, en la zona afectada, en el órgano que está dañado, en el tumor, en donde sea que está afectado, ahí se coloca el accesorio la mayor cantidad de tiempo del día. Debajo de la almohada para dormir, para ionizar un vaso de agua se coloca por debajo, por encima, ¿sí? Por debajo, por encima. Adentro la verdad es que no se distribuye como sumergible el accesorio y con el tiempo, si se la pasan sumergiéndolo, no sabemos si se va a afectar o no el accesorio. Por eso es que sugerimos que más bien lo hagan por debajo o a un costado. A mayor tiempo de colocación, de utilización, siempre son mejores los resultados. En todos los estudios que hicimos en célula, en sangre, en la microscopía, en el agua, en absolutamente todos los estudios, a mayor tiempo de exposición, mejores son los resultados. A los 15 días ya hay un cambio hasta inclusive celular, a los 30 días mayor estabilidad de los parámetros, glucemia, presión arterial, con lo cual, si lo damos a probar solo 7 días, es tan solo una probadita, vamos a decirle, porque es apenas un mínimo, un detalle de lo que puede llegar a ser el resto de nuestra vida. Entonces, no nos quedemos tan solo con esa prueba de un día, de 3 horas, de 7 días, sino generemos conciencia de los resultados invisibles, porque todos los estudios arrojaron resultados. Es decir, que en todos los casos vamos a ver que está trabajando el accesorio. De ahí a que la persona sienta o no el efecto en su cuerpo físico es
otro capítulo. Dentro de los otros usos para lo cual podemos utilizar el accesorio es en el agua, justamente que expliqué recién cómo hacerlo. Recuerden que cuando quitamos el accesorio del agua, ya con acercarlo inmediatamente se está reestructurando y recibiendo en realidad la frecuencia. Ahora los cambios de ionización aparecen más con el tiempo. Cuando quitamos el accesorio ya se empieza a perder el efecto, o sea que se consume de manera inmediata el agua ionizada. Las plantas, los alimentos, los animales. Envío a distancia. En esto estamos teniendo un caso realmente maravilloso, hermoso, que tengo por ahí, acá dando vuelta todavía el nombre completo con la fecha de nacimiento y 4 accesorios arriba del nombre de un bebé de 2 meses y medio, es un bebé de la familia nuestra, junto con Mabel, y desgraciadamente le tocó atravesar un cuadro muy difícil. Empezó con fiebre, 3 días con fiebre, yendo a su pediatra, el pediatra no le encontraba el foco. Después de los 3 días le dijeron, si sigue con fiebre vamos a tener que internarlo. Lo internan, siguen sin encontrarle el foco, lo derivan, termina en terapia intensiva sin encontrarle el foco de esa fiebre. Empezó a tener una falla sistémica, así, inflamación en todos sus órganos, se le empezó a hinchar su pancita, mucho líquido en todos lados, alrededor del hígado, alrededor del vaso, alrededor del corazón, se le empezó a entrecortar la respiración, ya ni siquiera podía, tiene lactancia materna, ¿no?, a demanda, ya ni siquiera podía tomar el pecho, alimentarse como se alimentaba. Dejó de orinar, entonces empezaron realmente los problemas, nos angustiamos muchísimo, porque realmente era grave la situación, era grave el cuadro. En ese momento, hablando con la mamá, le dije, miren, yo sé que ustedes no creen en esto, de hecho quiero decirles que es una parte de la familia donde son médicos, y dentro de los médicos, bueno, ¿no?, sin conocimiento de la energía cuántica, ¿no? Entonces también aceptamos que hay personas que no creen, no les interesa o no tienen todavía el conocimiento sobre lo que es esta mecánica cuántica y lo que es capaz, ¿no?, de suceder con ella. Bueno, hoy, gracias al envío de terapia cuántica a distancia, gracias a los accesorios con el nombre del bebé, la fecha de nacimiento, le dije a la mamá ayer a la mañana, digo, a partir de este momento le empiezo a poner los accesorios a Lolo, que es el bebé, quiero que me cuentes qué es lo que sucede. A la 1:15, 1:30, nos manda un mensaje llorando la mamá de que el bebé volvió a hacer pis, de que el bebé le hicieron una placa y se había disminuido el líquido en sus pulmones y en su pancita, que lo notaba mejor de ánimo. Esta mañana nos manda una fotito del bebé sonriendo, todavía en terapia, todavía sin encontrar la causa, pero él con un semblante ya normal, volviendo a tomar el pecho, a orinar, bajándose su líquido. Realmente pasamos de un extremo, ¿no?, de la vida a volver a recuperar sus funciones, con lo cual el envío a distancia es maravilloso, lo pueden experimentar. El jueves tuvimos un caso de un adolescente también que tuvo un trastorno obsesivo compulsivo, 3 años recluido en una habitación en donde nadie podía entrar, no vio a nadie de su familia en esos 3 años, no podía ni siquiera comer, dormir en una sábana, todo parecía que estaba contaminado. A él se le hizo solo terapia a distancia con el accesorio. A los 15 días él mandó un mensaje a la familia de que estaba preparado para reintegrarse. Pasó un tiempito más hasta que tomó la decisión y el 24 de diciembre, Nochebuena, decidió bajar y reincorporarse a la familia, ¿no? Y hasta el día de hoy está con una vida normal después de 3 años de haber estado recluido. Así que terapia a distancia es maravilloso, con una foto, con un nombre y apellido y una fecha de nacimiento. Sí, recuerden que es individual, no pueden enviar con un solo accesorio a varias personas, porque ahí ya pueden generar algún tipo de interferencias de campos, así que más bien
trabajar con lo que se llama el doble cuántico con una sola persona. También realizar o colocar más cantidad de accesorios a una persona a modo de terapia, sobre todo muchos terapeutas que utilizan los accesorios, refuerzan sus terapias con las sesiones con 1, con 3, con 4, con 7 accesorios, de acuerdo a la especialidad o el área en el que se hayan desarrollado, desde la acupuntura, la reflexología, los puntos marmas, masajes. Bueno, cada quien tiene un desarrollo, ¿no?, en particular, y lo puede experimentar porque potencializa, es decir, se utiliza de manera complementaria y con mayores resultados en la terapia de base que se está realizando. Todos la pueden utilizar, no importa si tienen una yunguita, si tienen algún otro mineral sobre su cuerpo. Muchas preguntas tienen que ver con esto porque utilizan a lo mejor piedras, cristales, o imanes, camas de níquel o lo que sea. Todos la pueden utilizar de manera complementaria. Dentro de los resultados esperables, no sabemos ni podemos garantizar los resultados. Fundamental, no prometamos a nadie la curación, la sanación, la resolución, porque no sabemos, nadie de nosotros lo sabe. Ni el mejor especialista en cuántica justamente es el que más les va a decir, no sé lo que va a suceder. Y parece que no conociéramos el tema, ¿no? Justamente porque conocemos el tema, no sabemos qué va a suceder, ¿sí? Cada persona es un individuo totalmente distinto a otros y van a tener distintos resultados a pesar de recibir la misma terapia cuántica, le digo, la misma energía cuántica, ¿sí? Porque su frecuencia es distinta, su campo es distinto, sus hábitos, su estrés, sus emociones, su entorno, la vida que lleva, absolutamente todo es distinto, por lo cual el resultado va a ser distinto. Dentro de los resultados inmediatos, el 80% aproximadamente tiene resultados inmediatos a nivel físico y que son percibidos, digamos, por la persona, como alivio de un dolor, regulación del sueño, sensación de bienestar, de paz, mayor estabilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, rendimiento físico, seguridad en la marcha, aceleración de la cicatrización, entre otros. Dentro de lo que es la mayor cantidad de experiencias que vamos recopilando son de enfermedades prevalentes normalmente, como fibromialgia, cansancio, depresión, insomnio, diabetes, trastornos del espectro autista, cicatrización de heridas, migrañas o cefaleas, dificultad en la marcha, rendimiento físico, son algunas de las enfermedades o de los diagnósticos de los cuales recibimos testimonios a diario. Hay otro porcentaje, ¿no?, de personas que refiere no sentir nada cuando usa el accesorio, y esto genera de todo en la persona, porque principalmente por las expectativas que puso, ¿no? Si la persona no siente nada, pero es consciente que el accesorio está trabajando igual, entonces lo va a seguir usando, sabiendo de que el accesorio trabaja a niveles subatómicos. En cambio, hay algunas personas que lo adquieren porque ven el resultado y proyectan el resultado en otra persona. Un clásico que nos sucede a nosotros en Argentina con uno de los casos que se viralizó, que fue el testimonio de Marina, ¿sí? Marina es la chica, la mujer que tuvo una hemorragia en el estómago y hacía 2 meses y medio que estaba con la hemorragia, le iban a extirpar el estómago al día siguiente que le llegó el accesorio y al cabo de 1 hora y media de uso se le frenó la hemorragia y no llegó a la cirugía, por lo cual hoy en día anda viajando por el mundo con su estómago y feliz de la vida con todos los resultados normales. ¿Qué sucede? Otras personas escuchan ese caso y dicen, si a Marina no se evitó sacarse el estómago y se le frenó esa hemorragia semejante, a mí con esta gastritis se me va a ir. No, error. No se le va a ir esa gastritis porque a Marina se le haya salvado el estómago, ¿sí? A Marina le pasó eso porque le tenía que pasar eso por muchas situaciones que ya tienen que ver con su caso personal, y ahora a la persona con la gastritis depende de sus condiciones qué resultado va a tener con su gastritis, ¿sí? Entonces, no esperemos que suceda lo mismo ni nos asociemos a los resultados que tuvo el resto. Lo único que podemos sugerir es entregarlo con intención, con decreto,
de bienestar, de sanación, de restauración. Y de esa manera, básicamente con amor, entregarlo y que haga lo que tenga que hacer el accesorio y que la persona lo reciba como tal, sin yo quiero que me saque el dolor de ciático, yo quiero... Ya ahí estamos introduciendo el pensamiento, que es el principal limitante de todos los seres humanos, ¿sí? Por eso es que los animales, las plantas, los niños tienen mejores resultados que nosotros, adultos, que estamos todo el tiempo manipulando nuestro cuerpo con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, con nuestros decretos. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? ¿No sentí nada? Podemos hacer varias cosas. Primeramente, hacer las pruebas kinésicas para que la persona pueda sentir que realmente tiene más fuerza, que está más estable, y de esa manera empezar a reconvertir el pensamiento limitante de esto no me está haciendo efecto a, mira, me está haciendo efecto entonces. Bueno, de esa manera ya empezamos a reconvertir el mensaje. Otra de las formas es generándoles un registro, diciéndoles, bueno, vamos a tomar nota antes de que empieces el periodo de prueba de cómo está tu cuerpo hoy, cómo está tu sueño, cómo descansás, cómo está tu dolor, cómo te sentís anímicamente, cuál es tu grado de estrés, del 0 al 10. Tratemos de ser objetivos, 0, nada, 10, mucho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuánto es tu dolor? 8. ¿Cuánto es el sueño? ¿Cómo, es bueno? Bueno, 7. Y así vamos anotando, ¿no? Esa ficha queda para ustedes, promotores, no para la persona que va a experimentar el accesorio, porque si no, después se va a condicionar con esa ficha. Y al finalizar la prueba van a volver a hacer una comprobación. A ver, ¿cómo está tu dolor? 9. ¿Cómo está tu sueño? 8. Es decir que mejoraste 1 o 2 puntos. Y quizás esa persona les dice, yo no sentí nada. Sin embargo, no se da cuenta de que sí hubo cambios, de que sí hubo modificaciones. A veces hasta dejaron de consumir medicación y dormían perfecto y no se daban cuenta de que eso estaba sucediendo. Así que generar registro, generar conciencia, autoobservación, porque realmente en estos 3 años aprendí que la mayoría de las personas se acostumbra a convivir con lo que está viviendo o conviviendo, sea un dolor, un malestar, un enojo o lo que sea, y no revisa en absoluto sus condiciones mentales, emocionales o físicas. Y otra de las cosas es que pasa el periodo de prueba y la persona sigue con que esto no me funciona, que esto no, retírenselo y acepten el momento que está atravesando esa persona, la situación que le toca vivir. Es una decisión en realidad de esa persona seguir estando en la zona en la que quiere estar, de victimismo, de enojo, de enfermedad, de cual sea la situación que le toque atravesar. Así que agradezcan, acepten, retiren el accesorio, que hay muchos otros que los están esperando para tener resultados. Crisis curativas, otro de los resultados que podemos llegar a observar, sobre todo en personas jóvenes. También niños pueden tener crisis curativas, también adultos mayores, también con los parches pueden experimentar crisis curativas, con los de niños, con los de animales, con los de adultos, con cualquier accesorio pueden experimentar crisis, ¿sí? Son estados temporales, no son determinantes, no son crónicos, ni los van a tener toda la vida, ¿sí? Son oportunidades de restauración. ¿Por qué? Siempre que aparece una crisis es porque está trabajando justamente para empezar un proceso de restauración. En estas crisis se puede experimentar desde náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, diarreas, cambios de temperatura y de sudor, intensificación de un dolor, inestabilidad emocional. Son muchos los síntomas que pueden experimentar o, por ejemplo, una persona migrañosa, desde mi experiencia en estos 3 años, son las que más experimentan crisis curativas y prolongadas. Pueden llegar a durar hasta 1 mes las crisis curativas en las personas con migrañas. En otras personas puede durar 1 día, 3 días, 4 días y se le va inmediatamente sin hacer nada. ¿Cómo identificar que es una crisis? Primeramente porque cuando se colocan el accesorio empiezan a experimentar estos síntomas. Segundo, si es dependiente del accesorio, entonces cuando ustedes se retiran el accesorio, dejan de experimentar los síntomas, ¿sí? Porque ya se frena ese proceso.
Si no se frenan los síntomas es porque no es del accesorio, es porque es propio del proceso o del cuadro que están atravesando. A veces les toca atravesar una infección respiratoria, dicen esto debe ser una crisis curativa, y en realidad es porque les tocó ese cuadro febril o gripal o lo que sea que les esté tocando, y si se retiran el accesorio, igual ese cuadro va a continuar, ¿sí? Si las crisis son tolerables, continúan con el accesorio; si no son tolerables, lo retiran y lo colocan de manera progresiva. Una hora, se la retiran otra, la vuelven a colocar y así sucesivamente, y no se la colocan en principio para dormir, solo durante el día, y luego van colocándola más cantidad de tiempo para estabilizar su campo. Contraindicaciones no existen. Todo el mundo, bebés, embarazadas, adultos, gente con marcapasos, con prótesis, con quimioterapia, con cualquier medicación que esté tomando, con cualquier terapia que esté realizando, la puede utilizar, ¿sí? O cualquier otro producto o accesorio que tenga sobre su cuerpo. Cuando van a hacerse un estudio, ¿la pueden utilizar? Sí, la pueden utilizar siempre, excepto, por ejemplo, en resonancias cuánticas. En tomografías inclusive la pueden usar, en radiografías la pueden usar, en ecografías la pueden usar normalmente todo el tiempo, ¿sí? Excepto en las resonancias, en donde, lógicamente, bueno, o radioterapia, donde tienen que entrar sin nada en su cuerpo. Seguridad de uso, y esto es muy importante porque justamente determina la inocuidad de uso para el ser humano, para los seres vivos, porque no es capaz de generar ningún tipo de daño en la salud. El CONACYT fue quien realizó más de 30 análisis, más de 8 semanas de exposición al accesorio, aparatologías realmente costosísimas para determinar que el accesorio es inocuo para el ser humano. Se hicieron desde estudios con el contador Geiger de uso profesional para la ciencia, investigaciones, como muchos otros aparatos que determinaron que no contienen ninguno de los componentes mencionados con anterioridad y que es inocua para el ser humano. Newmicar no es, y esto es muy importante también dejarlo en claro, no solo por nosotros, sino para el resto de las personas. Un dispositivo médico, algunos piden certificaciones. Dicen, pero ¿por qué no tiene la certificación de tal asociación u organización del país en el que se distribuye? Porque no es un dispositivo médico, porque ninguna asociación u organización cuentan con bases que reporten, digamos, los beneficios médicos directos sobre la salud de la física cuántica. A pesar de que desde 1916 se descubrió y se comprobó las leyes de la física cuántica, hoy, 2023, ningún organismo dependiente de la salud o de la medicina los avala, los incluye. ¿Sí? Esto lógicamente se va a terminar en corto plazo porque hasta estamos entregando premios Nobel a los descubrimientos de la física cuántica, y la medicina todavía sigue hablando en sus libros de algoritmos o estructuras o protocolos diagnósticos y terapéuticos que para la cuántica no existen, ¿sí? No reemplaza ninguna medicina ni ninguna terapia de nada. Todo el mundo sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo, lo que indicó su médico, lo que indican sus terapias. Nadie deja de hacer lo que estaba haciendo, salvo por indicación médica de cada una de las personas que lo experimenta. Empiezan algunas personas a hacer pruebas, de las cuales no sugiero. Claro, durmieron súper bien la primera noche y dicen, entonces ya no necesito más la pastilla para dormir, y la dejan al día siguiente. Y muchas de estas pastillas, de estos comprimidos, son justamente, se genera una dependencia física, metabólica, y el día que la dejan repentinamente pueden generarles una cascada de síntomas contraproducente. Entonces, por abstinencia o por cual sea el motivo, no dejen la medicación excepto por indicación médica. No es una herramienta que prometa milagros, es decir, no podemos decir de que Newmicar hace milagros, a pesar de que veamos resultados que nos resulten realmente sorprendentes, que nos resulten impactantes, y que le pongamos el adjetivo que cada quien le quiera poner, ¿no? O los calificativos que le querramos poner, pero no puede distribuirse como una herramienta milagrosa.
tampoco como una herramienta que garantice la sanación de ninguna persona, ¿sí? Porque si no empieza otra vez este punto de, bueno, esto te va a sanar, esto te va a curar el dolor de cabeza, te va a recuperar la vista, te va... No, no podemos garantizar que eso vaya a suceder y tampoco es una herramienta ni con fines espiritistas, mágicos, ni placebo. No depende de ninguna religión, porque también se hacen asociaciones que porque se habla de campo electromagnético puede tener interferencia, o cuando hablamos de frecuencias con algún tipo de fin o asociación religiosa, cosa que no es así. La física cuántica no tiene que ver con alguna religión en particular. Tampoco es placebo, y porque intencionemos no significa que el accesorio no tenga nada. ¿Sí? La intención tiene que ver con un mecanismo cuántico, o el decreto con un mecanismo cuántico, no que el accesorio no tiene nada, sino que tiene algo, un circuito, y tiene un mecanismo de acción, y eso no es placebo, es ciencia. Tenemos miles de testimonios que avalan por sí mismo el uso, los resultados de los accesorios. Miles y miles y miles. Estas son solo algunas de las personas en representación de la gran cantidad que nos llegan día a día y que son realmente resultados maravillosos, mejorando la calidad de vida y devolviendo el bienestar a tantas personas, a tantos seres que habitan este planeta. Finalmente les dejo esta imagen que tiene que ver, justamente el otro día leía una frase que me encantó, que es que la medicina del futuro es la empatía. Porque si todos nosotros brindamos o apoyamos con herramientas que nos hayan hecho bien, que nos han traído resultados, que nos han generado un beneficio, y se las compartimos a otras personas y colaboramos en la causa de la otra persona, entonces vamos a generar que a las otras personas también les dé un resultado positivo, beneficioso, como el que nos estuvo dando a nosotros. Nuestro propósito es llevar bienestar y elevar la frecuencia de todo el planeta.